Guille, ¿qué hubiera sido si no hubieras sido médico? ¿Te ves como un defensor central del Deportivo Guaireño, un bodeguero, un ingeniero? ¿Qué hubiera sido? ¿Te pensaste en algún momento? Yo estudié economía. Sí. Me metí en economía antes de hacer medicina. Después me picó un bichito ahí. Bueno, sea, tengo familiares médicos así de hasta primer terminar grado. No, me metí en el primer año. Me sigue gustando la economía. Creo que con la epidemiología le metí un toque de economicista a la visión de salud pública, ¿verdad? Absolutamente. Volví un poco a mis raíces. Claro, porque tiene mucho que ver con las estadísticas y compañía. Y más allá que ver con el dinero, esto tiene que ver con las conductas de poblaciones. ¿Qué quieren? ¿Qué les gusta? ¿Verdad? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se enferman? ¿Por qué están felices? Sí. La economía va mucho por ahí, creo, ¿verdad? Y la epidemiología es un poco eso. Es interesante porque cuando vos recurrías a las ciencias demoscópicas y le vas probando a las sociedades, como nos obliga la tarea que hacemos nosotros también, siempre sentís que economía y seguridad son los temas centrales. Sí. Y si vos te remontás a 1000 años, eran el tema central. Y si te remontás a 5 millones en la cueva, eran los dos temas centrales. La gestión del alimento, la gestión de la escasez, ¿verdad? Y la gestión de y la salud, la vida, ¿verdad? Sobrevivir, ¿verdad? Totalmente. Fuiste este año fue un año muy importante, supongo, para vos, con el Premio Nacional de Ciencias, Guillermo. Háblame del tema, por favor. Este año fue, iniciando en Chile, ¿verdad? En Santiago, estuve trabajando ahí unos meses. De vuelta a Paraguay le metí el acelerador para defender mi tesis. Terminé mi PhD por fin. Mira, defendí la tesis, cum laude, en todo muy bien. Nació mi hijo y después el Premio Nacional de Ciencia. La verdad que ese fue el menos planificado, ¿verdad? Claro, Inclusive el hijo estaba planificado. Claro. Pero el Premio Nacional de Ciencia nos tomó realmente como equipo y no es un premio para mí, un equipo que involucra al Ministerio de Salud, que involucra principalmente al Programa Nacional de Tuberculosis. Trabajé con la Universidad Nacional de Caguazú, que es la colega que lidera conmigo la investigación, que fue premiada. Tiene mucha multisectorialidad, multidisciplinariedad y ciencia nacional para el mundo. La verdad que... Quiero detenerme un poco en el tema de la investigación que tiene que ver con tuberculosis en los recintos carcelarios. Sí. Y cuando se habla de tuberculosis siempre se mira ese proceso como una cuestión que debe imitarse con el retrovisor de la historia, digamos. Pero está aquí. Totalmente. Yo tengo colegas que se dedican un poco a otras áreas de la medicina y cuando le digo hablo de tuberculosis, ¡ay, pero todavía eso! Y sí, hay casi 4.000 casos al año de tuberculosis, muere el 10%. Hay que decir que también es una enfermedad que puede afectar a cualquiera, pero es una enfermedad de la pobreza, una enfermedad desatendida mundialmente. La tuberculosis está con nosotros hace miles de años. Faraones que tenían tuberculosis, ¿verdad? Las famosas enfermedades bíblicas. Bíblicas, están entre ese grupo de enfermedades. Y es cierto que hubo un descenso en su control, o sea, un buen control, ¿no? Principalmente al inicio de este milenio, descenso en varios países, en África principalmente, que es el epicentro del mundo, Sudáfrica y Mozambique, esa zona donde más tuberculosis del mundo hay, y HIV, que van muy de la mano. Y en nuestro país también, la verdad que se controló bastante de tener prácticamente 3-4 veces más casos. A partir del 2002, 3, 4, 5 hubo un descenso espectacular, pero se estancó a gusto, se estancó y desde el 2010 ponele que tenemos entre 3.000 y 4.000 casos al año. Es más, después la pandemia aumenta un poquitito, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó? Hoy día, si comparamos con los 90 o los 70, hoy día la medicación es totalmente gratuita. Antes iba solamente en el Max Wagner, tenían que tratarte la tuberculosis. Hoy te pueden atender en cualquier lugar, tratarte en cualquier lugar, diagnosticarte ya prácticamente los tentáculos del sistema de salud. Son mucho mejores de lo que hace 15, 20 años, pero no estamos logrando descender. Entonces empezamos a estudiar nosotros dónde se está concentrando estos casos. Por más de que sean 4.000... Antes de que avances, ¿por qué las personas adquieren tuberculosis? La tuberculosis es una bacteria, ¿sí? Que uno se contagia yo puedo estar hablando acá o tosiéndote y vos vas a aspirar. Okay. Si tus defensas están bien, vos podés contenerla. Puedes eliminarla o se queda en tu organismo y contenerla. Cuando tus defensas bajan, es que aparece, florece la enfermedad. ¿Sí? Ya empezás a toser, perder peso, toser sangre, ¿verdad? Que fue muy típica en la época industrial, ¿verdad? Así mismo. Fue la enfermedad, ¿verdad?
inclusive se la romantizó, porque te deja un poco la cara pálida, los ojos tristones y todo. Exacto, Mucha literatura sobre es eso. un estereotipo incluso para el cine, ¿no? Sí. Y bueno, cuando las defensas caen, aparece la enfermedad. ¿A quiénes les caen las defensas? ¿A que tiene HIV? ¿A que está recibiendo una quimioterapia? ¿O al que está desnutrido, se alimenta mal? Que no necesariamente es flaquito, puede ser un gordo, pero mal nutrido, ¿verdad? Un nivel de estrés galopante, dormir mal, todas estas condiciones que nosotros le llamamos determinantes de la salud, que condicionan a que uno tenga tuberculosis. Entonces nosotros, volviendo al estudio, ¿verdad? Vimos que la epidemia en Paraguay se estaba concentrando. Siempre hubo epidemia de tuberculosis en las cárceles, no hay ninguna novedad. Como la población indígena. Son poblaciones marginales de nuestra sociedad que tienen, por sus determinantes, condiciones para desarrollar tuberculosis. Entonces empezamos ya a analizar esta concentración de la epidemia, más o menos un 20%. Antes era un 5% normal de todas las tuberculosis que ocurrieron en el Paraguay, eran las prisiones. Hoy es un 20%. ¿Qué está pasando? El estudio que ganó el premio... Perdón. Sí. Hoy en día, de todo el universo, 3.000 eran, ¿no? Sí, 4.000 vamos a preguntar. 4.000, el 30% radican en las cárceles. En 16.000 personas, que son los presos del país, ¿verdad? Hombres y mujeres. Poquísimo. No sé cuánto, 0,01% de la población, ¿verdad? Sí. Entonces, ahí está prácticamente el 20%. Y la apuesta que hicimos nosotros con la investigación es, no es solamente eso. Este fenómeno se concentra acá y se derrama en la sociedad. Entonces quisimos demostrar eso por un diseño de cohortes que le llamamos. Primero hicimos un análisis teníamos un censo que se hizo en las prisiones de 2013 y teníamos la identidad de las personas y después cruzamos los datos con el Programa Nacional de Tuberculosis y vimos cómo iban haciendo a través de los años estas personas que ya no estaban más en prisión. Inclusive haber salido ya 7, 8 años después hacía tuberculosis. O sea, mucha gente se contagia en la prisión, sobrevive a la prisión, que ya es mucho. Que es un mérito. Ya es un mérito, y después sale y hace tuberculosis en la comunidad. Entonces ya nosotros vimos con los datos. Y el extra que tiene el estudio este que hicimos de manera genómica. Entonces, todos los casos que tenían tuberculosis en la prisión, guardábamos el esputo, que es el escupitazo ahí, ¿verdad? Cultivábamos, crecía la bacteria, le sacábamos el ADN, le hacíamos toda la secuenciación genómica, veíamos su nombre y apellido, ¿verdad? De esa bacteria y veíamos hijo de quién es. Entonces teníamos 470 casos de la prisión y de la comunidad, de Tacumbú y toda la metropolitana, prisión de Ciudad del Este y toda la metropolitana de Ciudad del Este. Todos los casos que ocurrían en la prisión y fuera de la prisión. ¿Y qué vimos ahí? Perdón, porque me pone curioso. O sea, es una especie de trazabilidad del virus. O sea, saber, tuvo Juan y tuvo Felipe y sabes que es el mismo... Y no se conocen Juan y Felipe. Ok. Pero vos ves que hay un link, que la bacteria, esta es hija o nieta de esta bacteria. Y si en algún momento se cruzaron y se enfermaron. Y Juan estuvo en prisión. Ahora ya no está más, pero hizo tuberculosis afuera. Y Felipe nunca ni conoce la prisión y se enfermó de una bacteria que se crió y se entrenó en la prisión. Entonces, lo que nosotros le llamamos a eso un derramamiento, un spillover, ¿verdad? Desde la prisión, de un lugar de hiperconcentración del problema que se derrama en la comunidad. Entonces, un poco, para políticas públicas al final no es un problema solamente de la prisión, no es un problema de los presos, ¿verdad? Es un problema de todos. Claro. O sea, y ampliar un poco el concepto de seguridad. Las prisiones se crearon un poco, ¿verdad? En los últimos 150 años, un poco para separar. Antes se les quemaba la plaza pública, ¿verdad? Se les tiraba piedra. Claro. Decidimos encerrarle en un lugar y rehabilitarle, ¿no? Sí. Podemos discutir eso. Pero encerrarle y separarle el resto por cuestiones de seguridad, por el resto de la población. Pero tenemos que ampliar el concepto de seguridad. También tienen que estar sanos. Porque esas personas vuelven y están muy conectadas con la comunidad. Si ellos están enfermos, enferman al resto de la comunidad. Es lo que está pasando con la tuberculosis. Es posible incluso, mirando estrategias de futuro, que si hay voluntad, se pueda consumar más rápidamente un proyecto de curación que de reeducación o de rehabilitación, porque son conceptos que son más trazables. Más... Totalmente. Totalmente. Y en una situación de escasos recursos como en nuestro Ministerio de Salud, priorizar. Si vos tenés una bala nomás, tenés que apuntar a la prisión. Tenés que tratar de eliminar la tuberculosis en la prisión, no solamente por los presos, porque ahí está el 20% de los casos de tu país y duplica, más o menos, de todas, con esas estimaciones que nosotros hicimos, vimos que otro 20-25% de los casos que ocurren afuera de la prisión son por culpa de la prisión.
Entonces, si vos controlas la tuberculosis en la prisión, estás controlando ahí adentro un 20% y estás controlando un 25% afuera. Estamos hablando prácticamente de la mitad. Si controlamos la prisión, la tuberculosis en la prisión, controlamos la mitad del problema del país. Imagínate. En la pandemia, pues, nosotros los comunicadores hicimos una especie de doctorado en COVID y en todos sus intríngulis. Ahí teníamos una cuestión que tenía que ver con la carga viral. En estos casos se da también, o sea, una persona puede ser más potente para transmitir. Sí, con la tuberculosis, cuando la persona principal, la tuberculosis puedes tener en diferentes partes del cuerpo, ¿sí? Pero si es respiratoria, si es pulmonar, y si cuando te escupe está lleno de bacterias, eso está en su fase más contagiosa. Inclusive cuando vos le empezás el tratamiento, podés volver a ver el esputo y vas a ver que cada vez cuando el tratamiento está funcionando, hay una reducción de esa carga de bacterias ahí. Ok. ¿Cómo se puede caracterizar la ubicación hoy en nuestro país, en la situación Paraguay, de la enfermedad en cuanto a estratos socioeconómicos? Bueno, en líneas generales, Paraguay está, digamos, a mitad de tabla, tiene una carga de tuberculosis moderada, ¿verdad? Y en ascenso en los últimos 3 años después de la pandemia aumentó, pero en toda la región, Brasil, Argentina, Bolivia, aumentó. Nivel país, promedio. Okay. Pero si vemos dentro del país, vamos a ver que los estratos más pobres son los que tienen más tuberculosis. O sea, si mapeamos la tuberculosis, ponemos sobre un mapa, vamos a ver que, por ejemplo, en el área metropolitana, vamos a ver principalmente en los bañados, vamos a ver principalmente en lugares de asentamiento. Vamos a ver también de repente en Barrio Carmelita, podemos ver tuberculosis, pero es excepcional. ¿Verdad? Pero las mayores tasas hacia los acúmulos poblacionales están en lugares, en territorios donde hay mayor pobreza, ¿verdad? Al final es una enfermedad de la pobreza, ¿verdad? No, por eso, como en el pasado fue, incluso tiene la categoría estigmatizante de lo que tuvo la lepra, por ejemplo, también. Porque me parece que de todas las así llamadas enfermedades bíblicas, es como la que quedó más controlada en el tiempo, ¿o me equivoco? Sí, no, la lepra también, ¿eh? Pero sí tiene el mismo estigma. Yo conozco pacientes que, por ejemplo, me fui a entrevistar a algunos de la experiencia de padecer, no solamente la cuestión biomédica, sino el padecer la tuberculosis. Y algunos iban a retirar el tratamiento gratuito, venía a retirar acá, no. Nos encontramos detrás del mango, cerca de la catedral, dame el tratamiento ahí. No quiero que me vean en el consultorio de tuberculosis. Famoso, sí. ¿Verdad? Sí. Porque hay todo un estigma familiar, algunos le ocultan a su familia que tiene tuberculosis, o en su trabajo, hay muchísimos estigmas. Y es como el que va a comprar remedio en la farmacia para mi primo, ¿verdad? Exacto. Igual me parece importante hacer un pronóstico del futuro. ¿Cómo ves de cara al futuro este asunto para pasar a otro tema, Guille? ¿Qué perspectivas ves? Tuberculosis, yo creo que es una enfermedad que en los próximos 10 años va a estar en el spotlight de las ciencias. Una enfermedad que, bueno, la humanidad dijo, che, no olvidamos mucho tiempo de esta enfermedad, y está escalando. Y está escalando a un nivel de resistencia. Los fármacos, como una enfermedad de la pobreza, estuvo desatendida por el primer mundo. Así y es. por la industria. Así es. Entonces los medicamentos para la tuberculosis son los mismos de los años 50 y los años 60. No dejo de pensar en África cuando hablas de esos temas. Entonces nadie más invirtió en eso. Son tratamientos de 6 meses que pocos terminan. El que se siente bien a los 3 meses no quiere más seguir tomando. Ya está, ya me curé, me siento bien y se manda a rajar, ¿verdad? Entonces tiene mucho de esto. ¿Y qué sucede entonces? ¿Y ¿Aumenta qué pasa? sus niveles de resistencia? La bacteria se va adaptando. Cuando uno toma bien, no le da el mazazo final a la bacteria, ¿verdad? No le matas y se vuelve resistente, ¿verdad? En términos coloquiales, ¿verdad? Claro. Entonces estamos teniendo cepas que son muy resistentes. Principalmente en Europa del Este, cuando cayó el muro de Berlín y todo esto, muchísima tuberculosis. Ahí los programas nacionales se fueron a mazo. Muy estilo africano fue el manejo, un poco, ¿verdad? Pobres los africanos, ¿verdad? No puedo usarlo como modelo, pero... Y fue un poco, muchísimos casos de tuberculosis ahí, y con la migración del este al occidente de Europa, en París, en Londres, en las grandes ciudades empezaron a haber casos de tuberculosis multiresistente, y el contagio es medio parecido al COVID. En el metro alguien está tosiendo o hablando y puede estar contagiando a 2 o 3 ahí. Y lo peor, que no es que vos desarrollar la enfermedad 3 o 4 días después. Te contagias. Tu defensa también en ese momento, pero cuando tus defensas bajen dentro de 2 o 3 años, vas a tener la enfermedad y no vas a saber dónde te contagiaste. Entonces,
El primer mundo se está preocupando y están los misiles apuntando hacia ahí, y por eso el financiamiento también está hacia ahí, ¿verdad? No hay vacuna, eso también es un tema. No hay vacunas. Y hay como 5 o 6 vacunas que se están desarrollando ahora para la tuberculosis, que yo creo que alguna va a salir efectiva, ¿verdad? Con la tecnología actual. ¿Oíste hablar de la vacuna contra el dengue en Brasil? Sí. ¿Qué te parece ese desarrollo? Y tenemos 2 vacunas ahora para el dengue, ¿verdad? En 2016 y 2017 apareció una de Sanofi que al final no se aprobó a nivel nacional, tuvo problemas, ¿verdad? Digo, en el mundo, no solamente en nuestro país. Y fueron muy prudentes, tuvo más años también de desarrollo, fueron muy prudentes en su incorporación. Brasil lo incorporó dentro de un ensayo masivo. Mucho control. A Brasil le tiran visa también, de que tiene una espalda de controlar el seguimiento de los que recibieron la medicación, esta vacuna. Y dentro de ese marco, muy buenos resultados. Yo creo que es una vacuna que va a quedar, a diferencia de la otra, ¿verdad? Es una vacuna que va a quedar para los países que padecemos tanto como nosotros, ¿verdad? Voy a volver más tarde sobre África y otra región sobre la que, sobre todo nosotros, ni siquiera pesa la vergüenza de la falta de solidaridad como es Haití. Haití es una zona donde parece que en América Latina no nos importa lo que le pasa, ¿verdad? Bueno, pero quiero volver al orden. No, pero negro, quiero volver al orden de nuestra charla. ¿Qué aprendiste de la pandemia, Guillermo? Uno, creo que humildad, ¿verdad? En el sentido de que todo lo que planificas se puede ir al mazo. Sí. Como director general de vigilancia que me tocó estar en ese momento, yo tenía mi idea de cómo crecer en el sistema de vigilancia nacional, de los planes que estábamos haciendo, alianzas con otros países. Se tuvo que cortar todo eso y hacer lo que pudimos, ¿verdad? Eso para la vida ya, ¿verdad? Claro. No, totalmente. Y a no frustrarte y, bueno, y a remarla con lo que hay, ¿verdad? Pero además hay un componente que es de nivel global, civilizatorio, que ya andábamos demasiado orgullosos con nuestros avances civilizatorios. Y para mí que fue un golpe en el rostro de ese orgullo mundial, ¿no? Prácticamente ya no nos iba a pasar nada, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Salvo quizás para ustedes o para la gente que estaba en los laboratorios, que eran tipos a los que no había que escuchar, digamos. Claro, porque la veíamos venir, ¿verdad? Sí, por eso. Sí. La verdad, si uno ve la historia va a ver que siempre ocurrió esto. Y yo creo que en cada momento que ocurrió, sentían que estaban en el mejor momento de la historia, con toda la grandeza de ese momento, ¿verdad? Y nos reímos de lo que hacían hace 100 años y más de lo que hacían hace 200 en cada una de las pandemias, ¿verdad? Dentro de 100 años, o tal vez menos, nos vamos a estar riendo de lo que hicimos en esta, ¿verdad? Yo creo que eso es un aprendizaje también, ¿verdad? Pero ¿te parece que podemos tener de nuevo un capítulo parecido, de futuro? Sí, totalmente. O sea, si vemos la historia de la humanidad, siempre ocurrió esto. Cada civilización o su momento lo describió por cuestiones divinas, ¿verdad? O maleficios divinos, ¿verdad? O científicamente con los métodos que tenían en su momento, ¿verdad? Y nosotros con lo que tuvimos ahora. Lo político siempre fue transversal, también en cada momento de la historia. Yo creo que la próxima no va a ser dentro de 100 años. A eso me iba a referir, porque una de las cuestiones que me parece también es un método de defensa, tipo, el rayo se va a caer aquí solamente cada 100 años. No. ¿Hay motivos para creer que esos ciclos no son consistentes? No, así tipo Olimpia con sus Libertadores cantando. No me hables de Olimpia y sus Libertadores. No es tan así, ¿verdad? Sí. Parece, pero no es tan así. En realidad la humanidad está en una etapa de hiperconexión, no solo virtual, sino de física, ¿verdad? Hoy de Shanghái a Fuerte Olimpo estaba en menos de 48 horas, ¿verdad? Entonces eso hace, antes por lo menos las distancias, los viajes hacían de que algún virus, alguna patología que aparecía en un puerto de Italia, ¿verdad? Tardara por lo menos un mes, 2 meses en llegar a un puerto de la costa atlántica, ¿verdad? En las Américas. Entonces ahí ya se filtraba, ¿verdad? Ahí morían todos en el barco, qué sé yo. Entonces no pasaba esto. Hoy este estado de polvorín, ¿verdad? De incendiarse todo,
hace que estos fenómenos que siempre ocurrieron sean masivos y rápidos, ¿verdad? O sea, puede volver a ocurrir. Pueden volver. Y lo que sí yo percibo que lo que tenemos hoy es... Percibo, ¿no? Lo que veo, ¿verdad? Que vemos a tiempo real todo lo que ocurre. Y eso nos agobia un poco, ¿verdad? Por ejemplo, lo que está ocurriendo ahora en Estados Unidos, ¿verdad? Influenza aviar, H5N1, que ya hay hace tiempo, pero hay unas ciertas mutaciones que estamos viendo que están afectando a las vacas en Estados Unidos, y está afectando la producción de leche. Ahora el invierno llegó allá, esas aves van a venir hacia acá, van a enfermar nuestras vacas, no sabemos. Esto pasó siempre, pero era tan aislado y no teníamos tan a tiempo real toda esa información. Estadísticamente es menos ruidoso que 3 aviones hayan caído en los últimos 5 días. Exacto. Ahora, dentro de eso, ¿cuán relevante es para la ciencia lo que es relevante para el plano conspiraticio y para el plano periodístico, esta especulación sobre si fue un virus que se escapó, si fue un virus creado, todo esto? ¿Es importante o no ese dato para la ciencia? Sí, es importante. Yo creo que todas las investigaciones que se hicieron, que yo pude leer, todas abren la cancha y, a ver, primero la discusión de la creación. ¿Cómo se creó este virus? Y en la mesa está la carta. Esto se creó en un laboratorio en Wuhan, esto se creó en un laboratorio en Estados Unidos, esto se creó en un laboratorio alemán. Está esa, y se buscan las evidencias, ¿verdad? Está escrito, está evidenciado que en Wuhan se entraron al laboratorio y se vieron, porque ellos están manipulando el SARS-CoV-2, el SARS-CoV, o sea, qué número, ¿verdad? Y por la secuenciación genómica de lo que ellos tienen ahí, este virus que nos generó la pandemia no es descendiente, ¿no? No es su ancestro, los virus que ellos tienen ahí en el laboratorio. ¿Escondieron? Y puede ser, ¿verdad? Pero está abierta esa carta. La ciencia trata de... Bueno, no es que niega ya, no. Vamos a estudiar esto. La evidencia es esto. Bueno, pues te escondieron, listo. Te escondieron. Bueno, y mostrame vos que decís que es contrario. ¿Cómo demostrar que el que discute eso tiene que traer evidencia nomás, ¿no? Igual la guerra biológica no tiene no sé cuántos años, tiene centenares de años, ¿no? Totalmente. Pero la naturaleza puede generar este virus. Claro que sí. Claro que sí. O puede estar, no solamente generar ahora, estuvo escondido siempre. Quiero volver al África casi por una cuestión de solidaridad. ¿Por qué es ese continente un continente cuna de muchos de estos problemas? Me parece muy obvia la pregunta, pero está bueno que hablemos. Cuando miramos el mapa de enfermedades con potencial epidémico, pandémico, te aparece África en el mapa, pero te aparece el Amazonas también y te aparece el sudeste asiático. Ok. Son mapas donde son territorios de que no se sabe mucho que hay, de poca población en territorios inhóspitos, donde hay muchísima biodiversidad, tanta que desconocemos. Entonces, ahí hay ciertas enfermedades, algunas muy malas, otras muy buenas, ¿verdad? O sea, buenas en el sentido que son leves, pero que todavía nuestra ciencia todavía nos tocaron las ciudades, claro, como para ver todo su espectro, ¿verdad? Ahora, por ejemplo, hay una enfermedad que estuvo siempre en el centro de Amazonas, traigo a las Américas otra vez, y que ahora está en toda la costa del Brasil y seguro que vamos a tener acá, en Oropuche. Un virus muy parecido, un arbovirus, ¿verdad? Parecido al dengue y sus secuaces, ¿verdad? Pero que le contagia no el Aedes aegypti, le contagia el famoso mosquito polvorín, que existe en nuestro país. Que el más chiquitito y pica y duele más cuando pica, ¿verdad? ¿Qué pasa el mosquitero, verdad? Nosotros tenemos ese mosquito, tenemos el vector. Entonces, cuando venga alguien enfermo, vamos a tener... Y puede ser una enfermedad leve, es cierto, dolor de cabeza, 1 o 2 días, fiebre y ya, ¿verdad? Pero está asociado a otras... hay casos de muerte, hay casos de aborto también que se escribieron en Brasil. Y sí, estamos entendiendo esa enfermedad, porque como era exótica, teníamos 2 casos al año, no sabemos pues su espectro clínico, ¿verdad? No sabemos que no, pero también te produce parálisis. Tenemos que ver 1000 casos para decir el 10% le causa esto. Lo mismo pasa con África y el sudeste asiático. Cuando más las poblaciones entren en esas áreas selváticas para explotar eso, ¿verdad? Por minería, por turismo, que cada vez más exótico el turismo, ¿verdad? Me estoy yendo a la cueva de tal cosa para la selfie ahí, ¿verdad?
te caga un Ahí, murciélago, sí. ¿verdad? Y Ahí traes otro. volviste con una novedad. Con alguna novedad, ¿verdad? Sí, sí. Y te vas a una ciudad muy poblada y empieza la historia, ¿verdad? Sí. Hoy estamos poniendo en riesgo todo eso. Y esos son los últimos lugares de alta biodiversidad. Por eso esconden o guardan todavía dentro de su biodiversidad en términos positivos, en términos negativos también una diversidad de virus, ¿verdad? Y hay una capacidad correspondiente en volumen a los riesgos en los sistemas de vigilancia de los países. Y agregaría esto, si hay un nivel satisfactorio de intercomunicación entre esos sistemas de vigilancia. El gran tema es que en estos lugares donde hay mayor riesgo de diversidad es donde los sistemas de vigilancia peor funcionan. Claro, son más pobres en recursos. Pero sí, desde antes de la pandemia ya, bueno, cuando se crea la OMS, luego se genera todo lo que es Reglamento Sanitario Internacional. Y a partir del 2000, con el primer SARS que tuvimos, pues le llamamos 1, ¿verdad? Tuvimos el 2, ya hubo reuniones sobre esto. Este tratado pandémico que se está discutiendo ahora. También ya se discutió en el inicio del 2000, se hicieron algunos arreglos, tenemos que informar lo que tenemos, que es un poco lo que le acusan a China, que informó tarde, que dejó entrar tarde, un poco estas discusiones, no, la próxima vez que tenga, yo puedo entrar sin pedirte permiso, por ejemplo, esa es la discusión. No, pero eso me está tocando la soberanía, le dice China, yo te voy a informar. Estas discusiones que son ya más políticas, son discusiones de intercambio de información, ¿verdad? En el Reglamento Sanitario Internacional se llama de Eventos de Salud Pública de Importancia Internacional, SPI. ¿Verdad? Donde uno tiene una patología de las conocidas en un listado o de no sé qué es lo que es y acá se me están muriendo todas las gallinas, por decir. Todos los yacarés en el Chaco se me murieron ahora y no sé qué es, un virus que no... Yo tengo que informar a la comunidad científica y ellos tendrían que venir a ayudarnos, ¿verdad? O si soy China, no me ayudes, yo puedo solo. Claro. Igual, creo que es fundamental eso, ¿no? Para que no nos ocurra lo que nos ocurrió. Lo que nos ocurrió también, y me temo que persiste en el tiempo, Guille, quería preguntarte sobre eso, es esta cepa de negadores que quedó, que probablemente ya existió en la historia, ¿verdad? Sí. Pero que se exacerbó de forma gorilesca, digamos, en todos estos años y que siguen muy campantes al respecto de esto es culpa de la vacuna. ¿Cómo peleas contra la irracionalidad? Desde 1750 y pico, la primera vacuna, de hecho viene su nombre porque viene de la vaca, las pústulas de la vaca, ¿verdad? Para la viruela. Ya tuvieron los primeros antivacunas, ¿verdad? Te dibujaban a la mamá que tenía un hijo que iba a salir con cuernos porque se puso, ¿verdad? Y mucha gente con miedo. Siempre. Y es válido, yo creo que dudar es válido, ¿verdad? Pero hay que dudar con argumento, con evidencia, ¿verdad? Y hoy está más sofisticado porque yo creo que las redes sociales tienen sus cosas buenas y malas en este sentido, potencian esto, ¿verdad? Te potencian en herramientas para seguir debatiendo, discutiendo, posicionarte en muchas de ellas falacias, ¿verdad? Y yo creo que el fenómeno de las redes sociales es lo que hace diferente de esas luchas antivacunas, ¿verdad? La polio también en los 50, 60, cuando se empezaron las grandes campañas de vacunación, hoy no vemos más gente con polio. Tengo que hablar esto con Erika Ayocampo de ver un poco en el diario qué habían los antivacunas paraguayos, ¿verdad? De los años 50, 60, ¿verdad? ¿Qué hacían? ¿Qué decían, verdad? Que habrán existido, claro. Que obvio existieron y para ver un poco que es un fenómeno que ocurre siempre. Y para mostrar de qué lado la historia siempre queda, ¿no? Claro, probablemente pudo haber sido más mitigado por el hecho que la polio era una enfermedad que generaba así síntomas muy elocuentes, consecuencias muy elocuentes. Sí. Pero realmente sigue estando muy presente, eso me llama la atención. De cualquier manera, vos considerás que eso es nomás luego parte del ecosistema, hablando en paraguayo, ¿verdad? Creo que es parte del ecosistema. Las redes que potencian. Y interés económico siempre hubo. Vamos a hablar de las grandes farmacéuticas, Pfizer y esto. Jugaron sucio. Hay que decirlo, en términos de cómo posicionar su vacuna sobre las otras. Fue una guerra frontal. Pero la vacuna funciona, no es perfecta, pero funciona, ¿verdad? Yo sin mirar lo que dicen los americanos, los franceses, ¿verdad? Por decirte, ¿verdad? En los países centrales, con los datos locales nomás, vos mirás
del grupo vacunado, mayores de, vamos a irnos, mayores de 80 años, por decirte, ¿verdad? Los vacunados, ¿hay muertos vacunados? Sí, pero mueren 5 veces menos. Sí. Los no vacunados mayores de 80 te mueren 5 o 6 veces más. ¿Verdad? El tema es que el muerto vacunado es noticia, pero el muerto no vacunado no es noticia. No, obviamente, no, obviamente. No, pero creo que fue Mateo que me decía que Con datos nacionales no se puede mostrar antivacunas eso. hubo un volumen altísimo que terminaron vacunándose, digamos, ¿no? Ahora, estaba leyendo en Nexus, que está ahorita de Harari, que tiene la virtud de ofrecernos un libro en cada temporada, pero hasta ahora no desmejora la calidad. Habla de la defunción de las personas en el pasado y recuerda incluso nombres famosos de cuyas familias, no sé, eran 5 hermanos y solo 2 de ellos alcanzó a tener 15 años, y estoy hablando de medioevo, ¿verdad? Y que de vuelta una murió a los 27 años y, o sea, ¿cómo andamos en el mundo en materia de calidad de vida? Y si podemos reducir al mapa nacional también. O sea, en términos de sobrevivencia. Sí, era re normal, hace 50, 60 años normal en nuestro país, ¿verdad? Con números de África de hoy. De hecho, mi experiencia en África, viví un tiempo ahí, era tan normal que las familias tengan 2 o 3 hijos muertos. Uno cuenta de su hermano que murió a los 5 años, a los 4 años, que la madre te cuente que tiene luego 10 hijos, ¿verdad? Y 2, 3, 4 muertos. La muerte tan cercana y casi naturalizada. Yo creo que también por eso nos parecen tan felices, ¿verdad? Y eso hacía de que en el promedio de esperanza de vida, están los que llegaban a 80 años, pero eran muy pocos. Había gente que, tipo Matusalén, ¿verdad? Que vivía mucho, ¿verdad? Sí. Estaban los que tenían buena genética y un poco de suerte, ¿verdad? Y después el resto que tuvieron sus problemas y no llegaron, ¿verdad? No existían los antibióticos adultos. Entonces morían una faringitis que se inflamaba, un absceso y tenía sepsis y se morían. Un diente que se abscedaba y tomaba y se morían, ¿verdad? O sea, se moría la gente, ¿verdad? Apendicitis, te moría, ¿verdad? Los antibióticos fueron un cambio trascendental, ¿verdad? El agua potable también, ¿eh? Si tomabas agua, una diarrea te morías, ¿verdad? Si ni el suero no existía. Cuando se empezó a entender que el suero era pero vía oral, no sabía que podías meterte por acá. Pero tenía diarrea y vómito, no te daban agua y vomitar, te morías. Se moría como mosca, se moría como mosca. Y la tuberculosis, ¿verdad? Cuando empiezan las ciudades, a finales de 1850, a formar los grandes conglomerados de las grandes ciudades industriales, ¿verdad? La tuberculosis, el hacinamiento, ¿verdad? Fue la otra gran enfermedad. Los antibióticos aparecen más o menos ahí en la Segunda Guerra Mundial. Cambia la perspectiva, pero ya había un descenso en la mortalidad y un aumento de la esperanza de vida muy importante antes de la introducción de los antibióticos, inclusive antes de la vacuna, que están relacionados más bien a los determinantes, al agua potable, a la alimentación, al excedente de alimentación que empezó a generar el mundo, ¿verdad? Y la gente empezó a comer bien, a beber agua potable. Eso fue mucho más importante que un montón de otras cosas, ¿verdad? Entonces, hoy, ¿cómo estamos? Hoy la esperanza de vida en Paraguay está alrededor de 73 años, ¿verdad? Las mujeres 77, por ahí, los varones 71, 72, un poquito menos, ¿verdad? Morimos por todas las cosas más tontas que ellas, ¿verdad? Pero si vemos en el mapa país, vemos que hay cómo se distribuye la mortalidad. A mí me llama mucho, lo hicimos una vez en 2019. No es la esperanza de vida, pero es la mediana edad de muerte de la población. ¿Y sabes cuál es el departamento con la mayor, vamos a decir, esperanza de vida? No. Tu valle. ¿En serio? Por arriba de los 80 Sí, yo años. tengo planes de volver a... O sea, que hay que hacer un ajuste tal vez porque tiene poca población joven, tiene mucha población adulta, pero viven mucho, ¿verdad? Hay que ver por qué, ¿verdad? ¿Qué condiciones? Eso uso mucho en las clases de salud pública. Lo primero que se te viene a la cabeza es la persistencia de ciertas formas rurales, ¿verdad? Sí. El río, sí. ¿verdad? No sé, hay que ver qué hay, ¿verdad? Mucho tal vez de explicación social, de cohesión social, no sé. Cuestiones de esas, ¿verdad? Porque el río también tiene Alto Paraguay y tiene la esperanza de vida más baja, ¿verdad? Fuerte Olimpo. Están aislados, me suelen decir los alumnos, ¿verdad?
No, pues Vallanera entonces tiene 100 años, ¿verdad? Sí, La sí. gente tiene la esperanza de vida rebaja ahí también, ¿verdad? Hay un concepto de comunidad que es impresionante, quizás ayude, ¿no? Las redes. Yo Sí. siempre apunto por ahí cómo se generan las redes y cómo se ayudan socialmente. Es una de las cosas más Justamente importantes. uno de los asuntos que habla este libro es la importancia de oponer a los problemas del mundo actual con la estrategia de las redes humanas, ¿verdad? Revivir, reflotar y reverdecer. Ahora, quiero aludir a un segmento de la población que es tremendamente sensible, que no concita la solidaridad de nadie, y es vergonzoso eso, pero quería preguntarte cuál es el estado del arte, de la salud en la comunidad indígena, en el mundo indígena en Paraguay, particularmente con lo que tiene que ver también con tu especialidad, que es el mundo de los estudios de virología. Bueno, desde la biomedicina, pues la salud indígena es un conocimiento menor, ¿verdad? Sí. Pero en mi experiencia me tocó trabajar en comunidad indígena un poco influenciada por Mito Sequera, ¿verdad? Ujú. De trabajar en la zona allá de los Tomarajos, los Chamacocos, los Ilutosos, la zona de Alto Paraguay. Aprender muchísimo de ellos, ¿verdad? Entender un poco la explicación de cómo es salud, enfermedades, los valores de qué es estar sano y qué es estar enfermo, ¿verdad? Que es mucho más espiritual que un germen, ¿o no, verdad? Y me tocó trabajar en el Amazonas de Venezuela, 2006, casi un año, con comunidades indígenas ahí, y nunca me voy a olvidar conversaciones que tuve con un chamán de una comunidad donde... Guayú. No, Guayú es más hacia Colombia. O sea que encontré en una comunidad guayú, en esa zona, Se llaman Pumé, que había por lo menos 7 palabras que son ¿Qué? guaraníes, ¿verdad? se pronunciaban como en guaraní y significaban como en guaraní. Mira. Yo encontré una comunidad que se llamaba Ñengatú, Ah, sí, por ahí, ¿verdad? claro, Y hablaban claro. guaraní que yo no entendía, ¿verdad? Pero se llamaban los Ñengatú, ¿verdad? Eran los mismos que se fueron- Guaraníes son, ¿verdad? Sí. Eran los mismos que fueron por el mismo río. Y nunca me voy a olvidar la conversación con la explicación de cuando hacía sus curaciones, porque era una actividad donde nosotros entramos con la parte médica dura, ¿verdad? Antibiótico, antiinflamatorio, alguna que otra cirugía menor, ¿verdad? En las comunidades. Pero respetábamos el conocimiento, el saber del chamán, ¿verdad? Entonces los dos actuamos. Un paciente que tenía una diarrea o una meningitis, yo le metía el suero, el antibiótico, y él hacía sus cánticos ahí, ¿verdad? Yo le decía, efecto colateral también puede tener lo tuyo, no es solamente lo mío, ¿verdad? Claro. Así hacemos los dos, el mea culpa. Y para ellos la enfermedad, para esta comunidad, por ejemplo, la enfermedad era cuando el alma va dejando el cuerpo. Claro. Y el chamán o el médico, para ellos, es el hombre que puede entrar y salir de su cuerpo. Esa capacidad, eso es ser médico. Y a su vez rescatar Ir a buscar. los espíritus para que vuelvan al Exacto. cuerpo. Y lo hacen con cánticos y con uno que otro alucinógeno, ¿verdad? Se fuman ahí para matar y no sé qué más. Y los cánticos pueden durar horas y entran en un trance. Y yo le pregunté, ¿qué estás diciendo ahora? Cuando estaba cantando, y decía, "No, ahora le estoy agarrando la mano y le estoy trayendo. No quiere venir. ¿Verdad? Y cosas así, ¿verdad? Sí. Y la explicación por miles de años de que esa es la salud de la enfermedad, ¿verdad? Y hoy me encuentro yo enseñando salud pública, medicina, ¿verdad? Y explicando cómo hace 100 años nomás a la malaria le decíamos, se llama malaria que transmite un mosquito, y le llamábamos por mal aire, porque era del olor, ¿verdad? Y como en 1860, 50 más o menos, hace mucho tiempo, ¿no? Mis abuelos estaban en esa época, creían que el cólera era el olor, ¿verdad? Por eso el incienso y los perfumes, ¿verdad? Hasta que un loco demostró de que no, cerrando no tome más agua de este pozo. Y cerró ese pozo y dejaron de tener el cólera. Claro, ¿Verdad? claro. El agua. Después vino otro y demostró con el microscopio de que había una cosita ahí, ¿verdad? Después Sí, otro vino o sea, del antibiótico, sí, ¿verdad? claro. Entonces, ¿cómo se construye el concepto de enfermedad? Y ahí estaban en las cumbres del conocimiento de ese momento. Y, Pero, y un poco lo que hablábamos antes. ¿cuál- Hoy estamos en la cumbre del conocimiento Sí. de 100 años, nos vamos a estar riendo de cómo entendemos Sí, la no, vida no y hay la dudas. muerte. Ahora, Hoy, ¿cómo ¿verdad? se hace para hacer convivir esos dos saberes en un contexto así? Porque el médico del mundo indígena debe ser una especialidad, porque ¿cómo haces?
Y es más difícil cuando encima no es una ciencia o un conocimiento no escrito. ¿Verdad? Tiene esa debilidad. Entonces está mucho en la intuición de él, lo que le transmitió, lo que él entendió de sus ancestros. Y se pierde mucho, ¿verdad? Se ganan otras cosas seguramente, pero es difícil de ponerle a la misma altura o de competir. Son dimensiones diferentes. ¿Verdad? Yo lo veo por ese lado, ¿verdad? Para no poner arriba y abajo, ¿verdad? Ahora, entonces es muy difícil de discutir, ¿verdad? Son valores diferentes. Yo creo que lo que hay que hacer es respetar, ¿verdad? Estudiarla, nosotros con nuestra metodología de cómo estudiamos las cosas hoy, y ver qué hay de útil en eso. Ahora, mientras tanto, está el mito de que, no sé qué era, está el mito de que somos más sensibles o a fin de año y todo lo demás. Y este programa se difunde casi ya al empezar un año nuevo. ¿Cuáles son, de qué se nos están enfermando nuestras comunidades? Ya es antipático luego llamarle nuestras comunidades, ¿verdad? Es un signo claro. ¿De qué se están enfermando y qué es lo que se nos está escapando de las manos al respecto de la salud del mundo? Si vemos la esperanza de vida de la población indígena hoy, tiene la misma de lo que tenía Paraguay en 1940, 45, 60 años. Se mueren todos 20, 30 años menos de lo que morimos nosotros, ellos, ¿verdad? Ya hay una vida de diferencia casi, ¿no? Sí. En promedio. Está el abuelito que llega, pero son poquitos, muchísima mortalidad infantil, muchísima tuberculosis que hablábamos recién, muchísimas enfermedades. Y si vemos las primeras causas de muerte, comparamos población indígena, no indígena, los no indígenas, enfermedades cardiovasculares, infarto, cáncer, diabetes, ¿no? Enfermedades modernas. Primeras causas de enfermedades de población indígena: diarrea, tuberculosis, neumonía. O sea, tiene la misma lista y el mismo orden de lo que tenía la lista de muerte de Paraguay de hace 100 años. O sea, ellos se quedaron el tiempo en términos de lo que se enferman y mueren. Y le agrego, porque antes por lo menos estaban aislados, le agrego el tema de salud mental. Es impresionante, y con esta anécdota creo que es muy figurativo lo que está pasando. Me tocó en el primer año de gestión, hay brotes de salud mental, porque las enfermedades, hay enfermedades no transmisibles. Muchos quieren hablar de la diabetes, la obesidad, la salud mental. Es contagioso también, porque se contagian. Las redes, como hablábamos antes, ¿verdad? Se contagian. Si uno está rodeado de un entorno hostil, se contagian los problemas de que nos alimentamos y la salud mental también. Vimos un brote de jóvenes, adolescentes, niños en Alto Paraná, ¿verdad?, que se suicidaron. 3 niños. Y cuando se investiga la muerte, se interviene para que no haya contagio, ¿verdad? No haya otro. Es muy, muy fuerte esto en una comunidad. Era hablando con los jóvenes, te hablaban ellos que yo no soy ni aquí allá. La crisis yo no quiero más ser indio. Crisis de pertenencia, ¿no? Más que identidad. Por más de que sea hijo del cacique, o sea, linaje, ¿verdad? Pero no, ya no creo más en ese Dios y en esa cosmología de la explicación de las cosas. Me parece un chiste. Creo me voy a la escuela, ya leo, ya sé matemáticas más que todos mis ancestros. Qué complicado, y ¿no? aquí sigo siendo el indio, ¿verdad? Qué complicado porque... Sí, para mí es para llorar, ¿eh? En la civilización le puede ir sustancialmente peor, ¿no? Con civilización nuestra, digo, en este caso bien y es la escala de la escala social es lo más marginal que tiene nuestro país. No, porque además no hay llevamos, no sé, 100 años de fracaso de políticas públicas en materia de... No hay una idea al respecto de políticas públicas para las comunidades. Pero me pregunto finalmente también si en la escuela de medicina hay algún tipo de énfasis con este tema o no hay una atención especial a la cuestión. Hay materias que involucran el conocimiento, ¿verdad? Ancestral. Pero no sé si es ideal. Es como el guaraní que se enseña en nuestras escuelas, ¿verdad? Un poco de memoria, ¿verdad? Sin el apropiarte realmente de ese conocimiento, ¿verdad? Bueno, Guille, 2 cosas que en este año nuevo pueden servir para ponernos mejor al respecto de cosas que se van arreglando en el mundo en materia de salud. ¿En qué nos va mejor, por ejemplo, en materia de salud?
¿En el mundo o en el país? Del mundo y del país, donde quieras. Fucha, está difícil, ¿eh? En términos de salud, bueno, el conocimiento médico yo creo que va avanzando, ¿verdad? A escala global, la producción de medicamentos. Creo que hay una visión un poco más equitativa de eso. Hay como una crisis de las mismas farmacéuticas, ¿verdad? Creo que están generando también que sea negocio invertir en el tercer mundo o en la periferia. Creo que están pensando de esa manera que al mundo le viene bien, ¿verdad? Una curiosidad, ¿los padres jóvenes están tan ocupados como los padres más grandes con el tema de salud? ¿O hay novedades al respecto de que estos están mejor informados? ¿Vos hiciste alguna vez alguna observación sobre eso? No, pero no sé, te voy a improvisar, ¿verdad? Sí. Esa es la televisión. Sí. Yo creo que los padres hoy manejan mucha evidencia, pero hay mucho ruido también con las redes, ¿verdad? Se marean. Hoy me toca, ¿verdad?, ser papá. Mi esposa es pediatra encima, pero lo peor es ser médico de tu hijo, ¿verdad? Te queda bloqueado, ¿verdad? Pero creo que ese exceso de información también no sé si juega mejor, ¿eh? No sé si juega mejor. Pero creo que el acceso hoy a la salud en el mundo y en nuestro país cambió muchísimo comparado con hace 10, 15 años. Sí, eso sí. Acceder, o sea, si uno duda, hoy ir a consultarnos es sigue siendo caótico para muchos, pero lo caótico que era antes, ¿verdad? Creo que la telemedicina va a ayudar muchísimo. ¿Sí? Puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Hoy hablábamos en el hospital de clínica, mucha gente viene de Puerto Limbo para atenderse porque le vea un reumatólogo. ¿Verdad? Eso lo puede hacer hoy con la telemedicina, ¿verdad? Solamente en situaciones especiales venir, ¿verdad? Un viaje de un día, ¿verdad? Creo que eso puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Y en el mundo eso está cambiando. Guille, te agradezco el tiempo y feliz año nuevo, ¿sí? Gracias, Augusto, por la invitación y yo soy fan de tu programa, así que... Gracias, muy amable. Muchas éxitos. Gracias. Con Basa Hogar por fin vas a poder decir esta es mi casa y hacer todo lo que quieras sin pedir permiso a nadie. Cama del tamaño que quieras, una pieza exclusiva para tus perritos o gatitos. Es mi casa con Basa. Solicita tu préstamo con tasas desde el 7,9% de interés anual y un plazo de hasta 27 años. Contacta al 021-618-7070. Con Basa es mi casa. Basa, cuando quieras, estamos.